Muy buenos días a todos ustedes, a los presentes aquí, también a todos los amigos de Inversión en la Infancia que nos están sintonizando en todo el país. Estamos por dar inicio a la quinta alerta ciudadana, Infancia en la Agenda Electoral. Y esta quinta agenda ciudadana, la infancia en la agenda electoral, tiene muchas razones para hacerse presente el día de hoy y llamar la atención de los candidatos a la presidencia de la República. Y candidato, presidente o presidenta que merezca el país no puede dejar de pensar de que tenemos cerca de 1.300.000 niños que están viviendo sin acceso a agua potable, menores de 5 años. No podemos pensar en un presidente o presidenta del país que pueda olvidar de que aún hay más de 600.000 niños que viven en viviendas que no tienen electricidad. Esta es una realidad que se junta a los datos que ustedes conocen sobre anemia y desnutrición, para no hablar de la calidad de educación. Yo creo que todos nosotros venimos trabajando desde las diferentes organizaciones sociales, entidades, mesas de concertación, organismos internacionales como UNICEF, OIE, y tanta gente que venimos desarrollando esto, y pensamos que era el momento oportuno para poder desarrollar esta alerta ciudadana, en la cual me permiten nuevamente presentar en este momento a los miembros del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y que van a ser panelistas para presentar la alerta. En primer lugar, voy a presentar al doctor Uriel García, que está con nosotros. Bienvenido, doctor Uriel García. Está también con nosotros la doctora Gloria Helfer, que es miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. El reverendo padre Gastón Garatea, miembro del Grupo Directivo de Inversión para la Infancia. Nos acompaña también el gobernador regional de Piura, el señor Reinaldo Givic, y representante de la ANGR. Como panelistas para presentar esta alerta ciudadana está la doctora Patricia Ames, que está con nosotros también. Es del Instituto de Estudios Peruanos y es miembro también del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Está el magíster Javier Abugataz, que es miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia y un gran luchador por y el profesor doctor Carlos Eduardo Aramburú, también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Todos ellos tenemos pues la tarea de hacer llegar a ustedes este pronunciamiento, esta quinta alerta ciudadana que trata sobre la infancia en la agenda política. Con el permiso de ustedes, si me permiten, voy a presentar el video que resume un poco por qué estamos aquí y por qué estamos reclamando un espacio de atención política para la primera infancia. Adelante, por favor. Todos los niños deben desarrollar plenamente todas sus capacidades desde la primera infancia. Ese debe ser el objetivo de todos los ciudadanos de nuestro país. Para ello, las políticas dirigidas a la primera infancia tienen que ser políticas de Estado, que trasciendan a los gobiernos de turno y que nos comprometan a todos. En el Perú, los niños que viven en pobreza no tienen las mismas oportunidades que otros niños. Que todos los niños tengan las mismas oportunidades es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de asegurar. Para lograr esto, se deben garantizar los presupuestos y priorizar las políticas para terminar con la desnutrición y la anemia infantil que limitan el desarrollo del niño, asegurar una educación de calidad para todos desde el nivel inicial y acabar con la violencia que afecta a la infancia. La inversión en la primera infancia es la más rentable para un país. Según proyecciones del INEI, en el Perú hay poco más de 3 millones de niños menores de 5 años, de los cuales algo más de 1 millón tienen anemia y más de 400.000 sufren de desnutrición crónica. Los promedios nacionales de anemia y desnutrición infantil, siendo altos, ocultan realidades bastante más graves en distintas zonas del país. En una región como Puno, por ejemplo, 8 de cada 10 niños tienen anemia. La desnutrición infantil entre los niños de las zonas rurales es 3 veces mayor que a nivel urbano.
Una buena educación inicial es la base de un buen rendimiento académico del niño a lo largo de su vida. Si bien la cobertura de educación inicial para los niños entre 3 y 5 años se ha venido incrementando, siendo ahora de 81% a nivel nacional, hay un importante déficit y grandes brechas en la calidad de la misma. Una reciente evaluación del Ministerio de Educación revela que 1 de cada 3 niños que asiste a educación inicial no alcanza el nivel esperado de desarrollo infantil temprano. Entre los mayores desafíos está la atención a los niños menores de 3 años, que tienen apenas una cobertura educativa que bordea el 5%. La violencia que sufren los niños es inaceptable. Para hacerle frente y acabar con ella, hay que visibilizar la magnitud de este grave problema que, en gran medida, permanece oculto. Una descentralización efectiva de los presupuestos y programas para la primera infancia es fundamental para mejorar la calidad de esta inversión. Se debe garantizar el cumplimiento de los compromisos y la capacidad de gestión de las autoridades regionales y locales, que son las que están más cerca de la población, para que cumplan un rol central en las políticas de atención a su infancia. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia considera que el actual contexto electoral es clave para todos los actores políticos y el nuevo gobierno electo asuman un compromiso claro y concreto para cumplir con estas propuestas para llegar al 2021, año del bicentenario de la independencia nacional, con las metas cumplidas a favor de la primera infancia. Bien, esta es una realidad que realmente no podemos aplaudir, ¿no? Al contrario, reflexionar al respecto de este tema. Antes de pasar al padre Gastón Garatea, quiero registrar entonces a otras presencias importantes en este evento. La doctora Gabriela Dupont, presidenta de la OMEP, Organización Mundial de Educación Inicial, la doctora Marta Llanos, educadora y gran luchadora por la educación inicial en el Perú, la doctora Mayda Ramos, que es de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Mayda. También está con nosotros Gabriela Villalobos, directora de Save the Children. Entonces, estamos todos en familia. Entonces, yo voy a permitirme ahora pedirle al padre Gastón Garatea que se acerque aquí para que nos pueda hacer conocer oficialmente, y también a las personas que ya nos están escribiendo de provincias, y nos haga conocer esta alerta ciudadana y la posición del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Bienvenido, padre. Un aplauso para él. La infancia en las elecciones. Los niños no votan, pero las elecciones son un buen momento para poner en la agenda nacional un tema tan trascendente como el de la primera infancia de nuestro país. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia lanza esta letra ciudadana para mostrar la situación de los niños peruanos, señalar las acciones urgentes que se deben tomar para asegurarles un desarrollo pleno, incidir en los candidatos a la presidencia y sus propuestas para la primera infancia, y someter ante la opinión pública los compromisos que esperamos asuma el próximo gobierno. Todos los niños desarrollan plenamente todas sus capacidades desde la primera infancia. Ese debe ser nuestro objetivo como país, que el próximo gobierno debe asumir. Para ello, las políticas dirigidas a la primera infancia tienen que ser políticas de Estado, que trasciendan a los gobiernos y nos comprometan a todos. Sobre los temas de la infancia no debe haber rivalidades políticas, deben primar las coincidencias. Que todos los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo es una buena inversión para el país, pero sobre todo es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de asegurar. En el Perú, los niños que viven en pobreza
no tienen este derecho. El Estado y la sociedad deben actuar para cambiar esta situación. Para lograr este objetivo, se deben priorizar políticas para terminar con la desnutrición y la anemia infantil que limitan el desarrollo del niño, asegurar una educación de calidad para todos desde el núcleo inicial y acabar con la violencia y el abandono que afectan a buena parte de nuestra infancia. Anemia y desnutrición cero al 2021. En el país, debido a la pobreza, hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y más de 400.000 con desnutrición crónica, quienes por esta razón ven seriamente afectado el desarrollo de sus capacidades desde el inicio de sus vidas y no tendrán las mismas oportunidades. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia propone como meta nacional anemia y desnutrición cero al año 2021. Diversos expertos coinciden en señalar que esta meta es posible de ser alcanzada y que el país tiene la experiencia y los recursos humanos, técnicos y financieros para lograrlo. Servicios de calidad en educación y cuidado integral de la primera infancia. Una buena educación y cuidado de la primera infancia es la base para el desarrollo pleno de las personas a lo largo de su vida. En nuestro país tenemos un gran déficit de atención en la educación y cuidado para los niños menores de 3 años. Esta atención apenas bordea el 5% a nivel nacional. Se debe apoyar a las familias para un buen cuidado y desarrollo integral de los niños de esa edad. En el caso de los niños entre 3 y 5 años, la cobertura en educación inicial es de 81%, pero hay un importante déficit en la calidad de la misma. Una reciente evaluación nacional presentada por el Ministerio de Educación revela que 1 de cada 3 niños que asiste a educación inicial no alcanza el nivel esperado de desarrollo infantil temprano. Las brechas entre la atención rural y urbana continúan. Según datos oficiales, hace falta unos 27.000 maestros debidamente preparados para enseñar en este nivel y los centros de formación docente no los están preparando. Hay otro problema en gestación: el crecimiento de la educación privada desregulada y de mala calidad. Atender todos estos problemas se hace urgente. Enfrentar la violencia contra la primera infancia. La violencia contra los niños es inaceptable y no se puede tolerar. Pero somos una sociedad muy permisiva con esta violencia. 1/3 de la población utiliza el castigo físico como medio de corrección, ocultando la violencia en hábitos de crianza. Hay que visibilizar la magnitud de este grave problema y sus consecuencias negativas para el desarrollo infantil. Es necesario que el país cuente con mayor información sobre la violencia física y psicológica contra la infancia. Se deben asignar recursos y poner en marcha políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra los niños de todos los ámbitos: familia, escuela, comunidad, y para atender a los niños que son víctimas de esta violencia. Hay que sensibilizar a la población sobre los efectos negativos de la violencia hacia los niños y ofrecerles pautas de disciplina positiva. Descentralización efectiva de la gestión, presupuestos y programas a favor de la primera infancia. Asegurar la asignación de recursos necesarios hasta el año 2021 y su descentralización efectiva es fundamental para mejorar tanto la calidad de la inversión como la atención de la primera infancia. Las autoridades municipales tienen un rol central
en la implementación de las políticas de atención a los niños porque son las más cercanas a la población y tienen la información de cuántos niños hay en su localidad y los problemas que enfrentan y por lo tanto qué acciones y presupuesto se requieren para atender sus necesidades. Se deben garantizar la provisión de recursos económicos y el desarrollo de las capacidades de las autoridades nacionales, regionales y locales, pero que puedan cumplir con eficiencia sus funciones. Autoridad visible y responsable que coordine y articule las políticas públicas y programas para la primera infancia. La falta de una articulación efectiva de las distintas acciones que desarrollan los diferentes sectores y niveles de gobierno son un obstáculo permanente para mejorar la eficiencia de la atención a los niños. Se requiere contar con una instancia de decisión que actúe desde el más alto nivel del Estado y que sin recargar más burocracia se encargue de articular la planificación y ejecución de las distintas acciones de las diferentes instancias de gobierno que atienden el conjunto de necesidades de los niños. La sociedad civil debe tener una participación activa en la definición de las políticas públicas para la primera infancia y en su seguimiento. Conclusión. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia considera que el actual contexto electoral es clave para que todos los actores políticos, entre ellos las autoridades del nuevo gobierno electo, asuman un compromiso claro y concreto para cumplir con estas propuestas para llegar al 2021, año del bicentenario de la independencia nacional, con las metas cumplidas a favor de la primera infancia. Lima, 10 de marzo del 2016. Muchas gracias, Padre Gastón Garatea. Yo creo que con la lectura de este compromiso que ustedes tienen, este mensaje de la Quinta Alerta Ciudadana, podemos decir, después de esta declaración, que estamos en campaña. Y empezamos a partir del día de hoy, comenzamos a insistir en cada uno de estos temas. Anemia y nutrición cero al 2021, servicios de calidad y cuidado integral de la primera infancia, eliminar la violencia contra la primera infancia, descentralización efectiva de la gestión, presupuestos y programas en favor de la primera infancia, autoridad visible y responsable que coordine y articule las políticas públicas y programas para la primera infancia. Pensamos que una articulación entre todos nosotros puede ser posible, poner esto en la agenda, y nuestra perspectiva es que hay tantos candidatos, tantas discusiones, tantas conferencias de prensa, tantas denuncias, que estamos visualizando organizar en conjunto con todas las organizaciones aquí presentes, si estamos de acuerdo, un debate de los candidatos que pasen a la segunda vuelta, donde trataremos estos 5 puntos en especial. Si estamos de acuerdo, recibamos esta declaración con un aplauso, por favor. Sigo registrando presencias. José Antonio Hernández, director representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, está también con nosotros. También está con nosotros representante del, también se ha registrado, perdónenme, Javier Torres, candidato del Frente Amplio, y evidentemente estamos cada vez recibiendo más gente que están llegando en estos momentos. Los medios de prensa dicen que están sintonizando, los saludo desde acá en televisión virtual, que están sintonizando y la mayoría están atendiendo conferencias de prensa en este momento. Pero la infancia seguimos buscando nuestro espacio y en ese contexto pues seguimos con nuestra agenda y pido entonces, vamos a recibir entonces al doctor Uriel García, para que nos mencione por qué insistimos en anemia y desnutrición cero al 2021. Adelante, doctor. Hace aproximadamente 45 o 50 años
que el Ministerio de Salud ha logrado un éxito notable, y es que la mortalidad infantil de 0 a 5 años ha disminuido notablemente, no tanto como los países desarrollados, pero está en camino. Ya no se mueren los niñitos de todas las clases sociales, de sarampión, de poliomielitis, de tos convulsiva, en fin, de todas estas plagas que solían azotar a los niños, especialmente de los estratos más pobres. Pero hay un hecho notable, paradójico, en esa baja de la mortalidad infantil de los hogares pobres. Resulta que las bocas han aumentado, que las necesidades de vestimenta y de otros implementos para vivir han aumentado, y eso ha traído pobreza, y eso ha traído una serie de circunstancias especialmente ligadas al nivel socioeconómico de las familias. Y precisamente la desnutrición se puede calcar entre la desnutrición y el nivel de pobreza. Hay otro asunto, es más grave, por supuesto, la anemia en la población infantil más pobre. ¿Qué hacer entonces frente al hecho de que la Organización Mundial de la Salud y la mayor parte de los ministerios de salud del mundo son entes destinados a la curación y no al concepto de salud que integralmente se debe tener e integralmente lo establece con una claridad un mandato constitucional que es el artículo 25 de la Carta de Derechos Humanos, que dice que la salud es integral, la salud es buena vivienda, es agua y desagüe, es un salario digno para poder sostener a la familia, y es además un aseguramiento para la invalidez y para la vejez o para el retiro. Todo eso es salud y no solo la curación de las enfermedades. Por eso es que se debe tener presente, muy presente, que cada campaña para curar o para prevenir enfermedades con vacunas que la ciencia médica cada día establece y saca al mercado, si no va acompañada de una justicia social, existe la paradoja que les acabo de decir. Y eso se ve claramente en un hecho que afecta también a la niñez, pero principalmente a los adultos. El Perú, el Ministerio de Salud, ha sido alabado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud por tener el mejor programa de captación de tuberculosis y negativización del bacilo de Koch en el esputo de esos enfermos. Sin embargo, la incidencia de la tuberculosis en el Perú dista mucho de ser una enfermedad que esté decayendo. Al contrario, en algunas comunidades está subiendo. Y eso se debe a la falta de justicia social, al hacinamiento que viven las personas. Y para poder combatir la desnutrición infantil
y la anemia, lo primero que hay que pensar es elevar el nivel de justicia social de la población peruana. Esa debe ser la meta que todos los políticos deben tener en cuenta. Las enfermedades no transmisibles en niños menores de 5 años es mucho más alta, muchísimo más alta que en los niños de los grupos sociales más elevados. ¿Cuál es la razón de esta? Hasta ahora no hay una explicación. El Ministerio de Salud no distingue hasta ahora en las historias clínicas un rubro en donde se diga este paciente, este niñito pertenece a un nivel socioeconómico bajo y establecer con toda claridad que es un niño de pobreza o pobreza extrema y por consiguiente, tal como si fuese un diabético, se debe tener en consideración esas características para poder realmente hacer que el Ministerio de Salud no se convierta, como muchos me temo lo es, el ministerio solo de la curación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Ahí que lo están acompañando. Evidentemente el doctor García está lanzando un desafío, que ojalá que el nuevo gobierno piense en no mantener un ministerio de la curación, sino realmente tener un ministerio de la salud. Es urgente recapacitar sobre este tema y creo que la fundamentación de anemia, desnutrición cero, creo que es una aspiración legítima que tenemos nosotros como ciudadanos para el Bicentenario de la Independencia. Entonces pasamos ¿por qué una educación con calidad para todos los niños? Y pedimos pues servicio de calidad de educación y cuidado integral de la primera infancia. Pedimos a la doctora Gloria Helfer, por favor, su intervención. Adelante. Qué increíble marco nos ha dado el doctor Uriel García, ¿verdad? Especialmente para esta coyuntura política. Entonces nos da el gran marco de la justicia social. Entonces nos da el marco de las paradojas que se crean cuando no tenemos claro cuál es el destino de todo. En ese marco que nos ha dado, gracias, entonces vamos a ubicar esta alerta. Y alerta es un llamado de atención, es un campanazo, es una alarma, porque cuando todos están en lo suyo, cuando todos están con los ojos puestos, hoy día sabemos dónde, ¿no es cierto?, en medio de la turbulencia política de nuestro país, en unas elecciones especialmente turbulentas, y entonces de repente un llamado de atención que dice, oigan, los niños están acá, y los niños están en esta situación, y esto tiene que entrar en la agenda. Entonces, la presencia de cada uno de ustedes es un aliento para que esto sea una alerta verdadera y que cada uno de nosotros pueda hacer algo para que la presencia de los niños se haga en la agenda nacional y en la agenda política de hoy día. En relación a los servicios de calidad de educación y cuidados de la primera infancia, miren, la alerta está en que no recibir educación o recibirla de mala calidad tiene un efecto en la vida de las personas a lo largo de toda su vida. Los mutila, les quita, les impide. Y cuando nosotros estamos en salud es nítido, y ahora lo vamos a ver, anemia, desnutrición, lo ha tratado el doctor Uriel García con sus razones. Y cuando buscamos en educación un equivalente, ¿cuál es
el efecto que tiene cuando no hay educación, dónde está esa anemia en el desarrollo intelectual de los niños, que los marca igual para toda su vida. Y entonces, ahí nosotros tenemos que ponernos a analizar estas cifras. Hemos tomado solamente estos como puntitos, porque hay que priorizar, pero lo vemos en esto que es muy complejo, ¿no es cierto? No todo está engarzado. Y entonces, el no recibir educación de 0 a 3 años, la cifra que hemos visto, si dicen reciben 5%, bordean el 5%, quiere decir que hay 95% que no reciben. Y lo más grave es que no está en la cultura. O sea, recibir atención en esta edad temprana ni siquiera está tomada en cuenta. Por eso a mí me parece muy importante la participación que va a tener el ingeniero Reinaldo Hilbig. ¿Por qué? Porque sabemos y Piura tiene ya avanzado, y acaban de tener una reunión muy importante donde ha habido otras experiencias, donde esa atención de 0 a 3 años se está dando y demostrando que sí se puede, y demostrando el efecto que tiene atender en educación, en salud, integradamente a los niños en esa edad. Porque tenemos que crear la cultura. Antes, los más antiguos sabemos, educación inicial de 3 a 5 años, no, había que entrar de frente a la primaria. Fue un trabajo para entender que había que algo antes del colegio. Ahora hay una cobertura, es una cobertura de 81%. Falta todavía, y no tenemos que conformarnos con lo que se ha avanzado, sino que tenemos que ver también, en este caso, el tema de la calidad. Y cuando el mismo ministerio saca unas cifras como las que hemos visto en el video, ¿no?, de que hay 1 de 3 niños del inicial que no desarrolla lo que se espera, ¿no?, el desarrollo de sus capacidades, entonces tenemos que poner una alerta y tenemos que preguntarnos qué está pasando. Y en educación están pasando muchas cosas. Si nosotros no tenemos profesores que los atienden, y ese déficit de 27.000 profesores, déficit, o sea que no están, que no los tienes. Y lo más grave es que no los estás formando. ¿Y por qué no se están formando? No es solamente porque no hayan hecho una campaña buena para motivar a los jóvenes a que vengan, sino que los jóvenes y las jóvenes se van a ver motivados a entrar para ser profesores de inicial cuando la profesión se vuelva atractiva. Y eso supone salarios, supone carrera, supone beneficios que les permitan trabajar en condiciones. Pero cuando vemos además que en las grandes ciudades ya tiene 50% que está en la educación privada, y que la formación de los profesores también se da educación privada completamente desregulada. Nadie sabe qué está pasando ahí, no existen ni siquiera cifras. ¿Cuántos profesores hay titulados en la educación inicial privada? No existe. Y entonces nosotros ponemos esa alerta porque decimos, oigan, si los niños son primero, si nosotros tenemos que poner la atención en determinados temas, pongámoslo en esto, porque en ese marco de la justicia social, de las brechas, de las enormes diferencias que hay entre la atención de los niños en zonas urbanas y en zonas rurales, en los últimos, lo de los últimos, en eso nosotros tenemos que poner nuestra puntería. Y por eso es que hacemos esta alerta, porque hoy día candidatos, gracias por la presencia de algunos de ustedes acá, mañana gobernantes, los queremos con una agenda permanente de los niños, con estos temas que son los importantes para la infancia en el Perú. Gracias. Muchas gracias, doctora Helfer. Tomo este minuto solamente para agradecer a las personas que no están aquí, pero que están escribiéndonos de Loreto, de Piura. Está Ancash, Huánuco, está Ica, están de Arequipa, están Evin. En fin, hay mucha gente que está participando y mandando sus mensajes respectivos.
y posteriormente al final haré llegar los saludos especiales que hacen llegar para el padre Gastón, para los panelistas, Gloria con su intervención que acaba de llegar. Entonces, en este momento, pues pasaría a la tercera demanda que estamos haciendo, que es realmente, que creo que es un sentido de todos nosotros, que tenemos que realmente enfrentar la violencia contra la primera infancia, hacerla más visible. Pido a la doctora Patricia Ames, por favor, para tratar ese tema. Muchas gracias, Salvador, por la invitación a participar de este evento. Hemos escogido este tema porque somos conscientes de que la sociedad peruana es muy tolerante a la violencia contra los niños y las niñas y necesitamos levantar con mayor fuerza este tema, que es un problema tanto social como de salud pública e incluso también en materia de educación de nuestra población, como lo voy a explicar, ¿no? Y en estos 5 minutos que tengo, sabemos que existen distintos tipos de violencia, explotación hacia los niños, trata de niños y niñas, abuso sexual, maltrato infantil, pero me quiero concentrar en la violencia más cotidiana que sufren los niños y niñas, que está más extendida y de la que muchas veces no queremos darnos cuenta, ¿no? Como es el castigo físico, ¿no? Que sucede en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en diversas instituciones que supuestamente cuidan a los niños, ¿no? La ENDES del 2014 nos revela que más o menos 1/3 de la población peruana utiliza el castigo físico como medida correctiva, ¿no? Otra encuesta nos revela que más de la mitad de la población peruana ha sido testigo de un episodio de violencia hacia un niño de su entorno cercano, ¿no? Esta violencia está muy arraigada en la creencia de que el castigo físico es una estrategia adecuada para educar a los niños y las niñas, para enseñarles a portarse bien, y la creencia de que un poco de castigo es inocuo, ¿no? Yo quiero enfatizar que esta creencia está equivocada. Más de 20 años de investigación en nuestro país y en el mundo nos permiten afirmar que el castigo físico no tiene efectos positivos en el bienestar del niño, ¿no? Ningún estudio en los últimos 20 años ha encontrado un efecto positivo del castigo físico y más bien la mayor parte de estos estudios han encontrado un conjunto de efectos negativos en el desarrollo de los niños a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En términos del comportamiento, por ejemplo, el castigo físico provoca mayores niveles de agresión, no disminuye la agresión de los niños. Y tanto en el presente del niño y en su futuro inmediato, a los 2 años, por ejemplo, pero también en el futuro adulto que este niño se convierte, ¿no? Las víctimas de castigo físico suelen ser más agresivos con su pareja o con sus hijos o sus pares, ¿no? El castigo físico entonces es un factor de riesgo para el comportamiento antisocial. No solo no lo previene, sino que lo provoca, ¿no? Entonces entramos a un círculo vicioso. No es efectivo. En verdad el castigo no enseña al niño a actuar diferente, a corregir mal su comportamiento, sino que le enseña que el conflicto se resuelve con violencia. Y eso es lo que repite en su vida futura, ¿no? Además, aunque digamos no es lo mismo el maltrato que un pequeño palmazo o un correazo, la investigación ha mostrado que la mayor parte del maltrato infantil, es decir, de esta violencia mayor hacia el niño, se da en contextos de castigo, ¿no? O sea, cuando queremos corregir al niño terminamos yendo más allá de ese correazo, de ese golpecito. El castigo físico también está asociado a muchos problemas en la salud mental de los niños, de los jóvenes y los adultos en los que ellos se convierten, como la depresión, la ansiedad, el abuso de drogas, etcétera, ¿no? Y eso también es un costo para la sociedad que debe enfrentar esas enfermedades, ¿no? En cuanto a la educación, el castigo físico está asociado a un menor desarrollo cognitivo del niño y afecta negativamente su logro académico, también es un problema para el sistema educativo, ¿no? Incluso las últimas investigaciones neurológicas muestran que puede reducir el volumen de materia gris en el cerebro en áreas asociadas a la ejecución de funciones, un efecto parecido a la desnutrición y definitivamente compromete el sistema de respuesta al estrés en las personas. Entonces, en general, vuelvo a enfatizar, ningún estudio ha podido verificar un efecto positivo a largo plazo del castigo físico y sí, muchos estudios demuestran sus consecuencias negativas. ¿Cuáles son las alternativas? Existe también bastante evidencia de que proveer de apoyo y educación a los padres puede reducir el uso del castigo físico, es decir, no es una realidad inamovible. Es necesario, obviamente, proveer a los padres, a los maestros, a los adultos en general a cargo de niños, de herramientas de disciplina positiva y no violenta, ¿no?
el castigo físico no es la única manera de corregir a los niños y debemos dar esas herramientas. La prevención es mucho más eficiente que la sanción y la atención de lo que ya ha ocurrido. Y necesitamos mucha prevención porque los cuidadores que hoy crían a los niños menores de 8 años en gran medida han sido criados con métodos violentos, ¿no? Quizás a nivel nacional la cifra sea menor, pero cuando vemos realidades locales, por ejemplo en un distrito en Huancavelica, donde vengo trabajando hace 3 años, 9 de cada 10 cuidadoras de niños pequeños fueron víctimas de violencia infantil en su infancia. 9 de cada 10, es decir, prácticamente todas, ¿no? Entonces, esos cuidadores, esos padres de familia, necesitan alternativas, información y apoyo para poder enfrentar de otras maneras la crianza de sus hijos, no comprometer su desarrollo a largo plazo, y definitivamente eso también necesita el trabajo intersectorial de sectores como salud, educación, el MIMP, el MIDIS, que deben coordinar esfuerzos para erradicar esta violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esta tarea conjunta que invitamos a todos a participar, que es la urgencia de visibilizar la violencia contra la primera infancia. Esto es un tema que a todos nos preocupa y antes de pasar al siguiente tema que está vinculado a la descentralización efectiva, quiero registrar también la presencia del alcalde de Chumuc, Celendín Cajamarca, Edgar Díaz Pinedo, que está presente. Bienvenido, alcalde. También recordar, por una omisión mía de lectura, el economista Marco Castillo, que es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, es funcionario de COFIDE, que incorporado al grupo para poder apoyarnos en todos estos temas vinculados a economía y descentralización. Y bueno, yo había obviado a la doctora Maruja Boyo, que me dicen, perdóname Marujita, pero usted inició este grupo impulsor de inversión en la infancia ya en el 2008, cuando nos sentamos a pensar. Muchísimas gracias y pido un aplauso y un reconocimiento para Maruja. Gracias. Entonces, ahora sí, pasamos, entonces, también me piden, dice que también de Ecuador y Brasil y Colombia, que están viendo esta transmisión, que piden que les manden saludos, que también están sintonizados. Vamos a enviar seguro nos están pidiendo a Federico Arnillas para que vaya a hablar sobre la mesa de concertación allá. Vamos a ver esto, entonces, amigos de Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil, que están sintonizándonos también. Entonces, ahora sí, el tema de centralización efectiva de la gestión, presupuestos y programa de la primera infancia, lo hemos dividido en 2 partes. La primera con el doctor Javier Abugataz, para tratar de enfocar el tema de por qué el grupo impulsor llegó a esto, y la segunda parte del ingeniero Reinaldo Givix, gobernador de Piura, con quien acabamos de tener una reunión sobre gobernabilidad y buenas prácticas, y donde el país demuestra que ya se están haciendo cosas, y además dirige un sistema muy bien sucedido, que es el sistema regional de la primera infancia. O sea, hay un país que está mostrando que sí se puede, no es solamente teoría. Entonces pasamos primero con Javier Abugataz. Sí, buenos días a todos. Este pedido de discutir este elemento de descentralización, gestión, programas a favor de la infancia, creo que parte por recordar lo primero, es decir, en quién estamos pensando cuando pensamos en esta infancia. Decíamos al principio, todos desarrollan su potencial desde la primera infancia. Eso está en el proyecto educativo nacional, entonces tiene que ver con educación, con salud, como decía Uriel, con las condiciones generales de vida de la gente. Entonces, creo que cada niño, como decía Patricia ahora, un niño que sufre violencia está siendo dañado en su potencial. O sea, su sistema, sus recuerdos, su vida futura está dañada, igual que con la anemia, igual que con la desnutrición. Yo les pido a ustedes recuerden un niño menor de 2 años, en el rato que hemos estado acá, del 1.000.000 que tenemos con anemia. Se están formando mal o bien 700 nuevas conexiones por segundo. Eso quiere decir que ahora, en la hora que hemos estado acá, son millones de malas conexiones, que cuando él sea mayor, lo van a afectar desde que nació hasta los 100 años, si es que vive hasta los 100 años. Entonces, ¿qué son 100 años de vida saludable de una persona? ¿Qué significan para la sociedad, para el Estado? Entonces yo les pediría, todo lo que hagamos, sea desde la sociedad o del Estado. La sociedad tiene mucho que hacer, el Estado también. Uno sería, ¿qué hago para evitar eso, para controlar daños? Si tenemos un incendio, ¿no vamos y lo apagamos?
Bueno, acá no lo hacemos, ¿no es cierto? Tenemos bastantes incendios, 1 millón en anemia que no estamos atendiendo. Sin embargo, es posible detectar y atender. Cuando estábamos en Piura hace una semana, estaban ahí los alcaldes de la Amazonía. ¿Qué se había hecho? Perú tiene los mejores sistemas de información para atender tempranamente y no los usamos. En esa reunión, por ejemplo, se le comentó al alcalde, en un sistema de certificado de nacido vivo y el padrón nominal que ahora existe, se detectó que un niño que había nacido la semana pasada estaba con bajo peso. No hay mejor predictor de problemas que el bajo peso al nacer y otros indicadores. Se llamó al gerente de desarrollo social de ese distrito, habló con su alcalde y salieron de la municipalidad y de salud a buscar a este niño que resulta que vivía a 3 horas de la capital, del distrito. Eso es acción, pero eso requiere recursos. Y ahí me van a decir que viáticos y pasajes, eso es lo que más cortamos en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Estamos locos, o sea, lo que se necesita es que la gente esté presente en todo el territorio. Y entonces ahí quiero regresar a ciertos aspectos generales. Hay aspectos tan micros como este, pero hay los macros. ¿Qué va a pasar en agosto? ¿No es cierto? Podríamos discutirlo mayo, junio, julio. Agosto, el nuevo gabinete va a ir a presentar la política general de gobierno. Esa política general de gobierno va a incluir como política nacional clara estos temas y la asignación de recursos no para un año, hasta el 2021, para asegurar que esta situación se corta pronto o no. Hay un distrito en Piura, por ejemplo, La Matanza, que quizá lo mencione el gobernador. El alcalde está logrando que en una franja de La Matanza, no en todo todavía, vamos a tener anemia cero en mayo. Y en esa misma franja solo quedan 6 con anemia leve, y la leve se corta en 3 meses. Los 12 que han nacido no están con anemia. Entonces vamos a tener como franjas del país. Deberíamos tener todo el país con anemia cero para el 2017. Pero si me dicen que no se puede, tratemos el 2018, 2019, 2020. ¿Acaso no es posible llegar al 2021? Si no lo hacemos en verdad, es que no es prioridad. La asignación de recursos públicos, entonces, ¿dónde empieza? Empieza por la presentación del gabinete al Congreso, y ojalá que los congresistas, le doy o no le doy la confianza. Sí, no podemos hacer declaración de política pública clara, acompañada después por seguimiento y por información a la ciudadanía una vez al mes. O sea, cuesta mucho hacer eso. La información está, que no la procesemos es otra cosa. ¿Qué debería haber en la declaración de política general de gobierno en políticas nacionales? Decir estas cosas, o sea, buena vida, vida plena, ¿no? Acompañada de una mezcla de educación, salud, agua, empleo y todo lo demás. Para hacerlo efectivo tenemos programas, ustedes habrán visto que tenemos montones de programas por resultados, se supone. Si ustedes ven cuáles son esos programas que están mejorados en teoría porque tienen resultados, el primero se llama Programa Articulado Nutricional. Tiene 1.700 millones este año. Como 600 o 700 lo gasta el gobierno nacional, algo igual el gobierno regional, 34 millones los gobiernos locales. Ahí hay un problema que después tendremos que discutir, o sea, ¿cuál descentralización? ¿Cómo llegan los recursos? La suma de los recursos de 3 niveles de gobierno deberían llegar a ese centro poblado y asegurar las condiciones de vida en ese centro poblado. Yo sé que es difícil, tenemos como 1.800 municipalidades distritales, están las provinciales que no están haciendo mucho porque están pensando como distritos, están los gobiernos regionales que son un articulador natural, pero si no aseguramos multinacionalmente los recursos, primero declaración de política y después asignación súper segura de recursos, con los recursos que tenemos, no puede ser que no podamos separar plata para decir, me caiga o no me caigan los precios internacionales, lo que sea, yo aseguro con plata del Tesoro que estas cosas básicas son atendidas con absoluta seguridad en los próximos años, y es completamente, le decimos, tenemos la experiencia, otro caso que mencioné es de Mazán en Loreto. Ahí es donde está ese 1 que ya fueron a atender. Ya este mes hasta ahora tiene 0 con bajo peso. Pero alertas tempranas y atención inmediata que elimine el daño preventivamente, igual que en los otros casos, igual que ante desastres. No actuamos preventivamente. Una forma preventiva sería que vayamos, declaremos política nacional, y eso aterrice y se ponga al servicio de los servicios públicos que están en todo el territorio. Y creo que eso sería una buena cosa para hacer pronto, ¿no? Gracias. Gracias, Javier.
Como siempre, Javier nos está dando los pasos para mostrarnos que sí se puede. Y yo estaba diciendo concretamente en una reunión en la cual estuvimos en Grade con muchos de ustedes aquí presentes, él agarró su computadora y dijo, ¿ustedes quieren saber cuántos niños el día de hoy han nacido con bajo paso a nacer? Sí, 479 y apretando un botón. O sea, 479 niños estaban en ese momento por región y se podía saber por región y todo lo demás. Tenemos un servicio, una información que se puede utilizar con una perspectiva humana de calidad y esto creo que es factible. La segunda cosa que creo que rescatando lo que menciona Javier, en el campo de esta descentralización efectiva, gracias, por ejemplo, pongo el ejemplo del Plan B, junto con el Plan Binacional, estamos interactuando con 8 municipios de frontera muy pobres, tratando de hacer Mazán. Mazán puede, entonces todos pueden. Si Mazán pudo reducir 30% de la anemia, pueden los otros también. Y creo que en esa perspectiva estamos caminando y son ejemplos que se repiten en Cusco, en municipalidades de Ayacucho, de Huancavelica, en Piura, en diferentes lugares, donde realmente nos muestran un Perú que sabe qué hacer y cómo hacer. Cómo llegar esto a potencializar, creo que es importante. Y ahí están metidas todas las organizaciones, UNICEF, Save the Children, PNUD, las ONGs, Cusihuarma, Red Innova. Creo que debemos juntar esta experiencia como un capital para decir sí se puede al país. Yo quiero en ese contexto, con lo que pasó en Piura, que creo que fue una de las reuniones más importantes que se han desarrollado, donde hemos puesto de manifiesto esto, quiero justamente presentar al ingeniero Reinaldo Givi, que es presidente regional de Piura, que además trae con él su experiencia y su posición por qué una descentralización efectiva de recursos y funcionarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, Salvador. Muy buenos días con todas, con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo 5 minutos para poder expresar tantas cosas de acuerdo a la primera infancia. Yo quiero señalar 3 puntos principales. El primero es la conciencia, es decir, me gustó mucho cómo empieza la declaración de alerta, los niños no votan, pero son nuestro principal capital para el futuro. Definitivamente estamos hablando de 3 millones de niños menores de 5 años, que son la base de lo que va a pasar en el país dentro de 20 años. Entonces tenemos que concentrar en ese cuidado. Y en ese tema de conciencia, tenemos que descentralizar la conciencia también. Yo me encuentro con alcaldes que cuando yo voy a verlos, le digo, alcalde, ¿qué necesita? La carretera, la plaza, el mercado, la habitación, en fin. Pero ni uno me dice, necesito mayor ayuda para atender a la infancia. Ni uno me dice, quiero más la educación. Me hablan de obras de infraestructura. Es la información que estamos enviando a los alcaldes de cómo tratar infraestructura. Entonces, hay una falta de conciencia para poder incorporar el tema tan importante como la infancia dentro de las autoridades políticas. Y esto debe empezar con un ejemplo. Yo creo que dentro del programa electoral que hemos visto y que, como bien dijo Gloria, se habla de muchas cosas, muy poco hemos tocado sobre el tema de cómo se va a asegurar, cómo vamos a afianzar que esa primera infancia va a estar cuidada y va a estar en mejores condiciones. Creo que es un tema muy importante. Hemos trabajado en este gobierno, como gobierno regional le puedo ser testigo de que se ha invertido mucho en la zona, por ejemplo, en colegios nuevos, colegios muy bonitos, colegios que tienen inclusive comedor, laboratorios, cocina, todo. Pero cuando uno ve los niños que van a entrar al colegio, cuando uno ve los niños de 5 años que van a entrar y los ve, dice, aquí hay un problema. ¿De qué vale este colegio tan bonito, tan preparados los profesores, si esos niños no van a tener condiciones para poder realmente tener la capacidad de aprender como deben ser? Entonces creo que ahí hay un espacio que tenemos que actuar más como gobierno. Y en eso de la descentralización, yo siempre digo, esto va a llegar a funcionar cuando la madre de los niños se preocupe y demande al gobierno, digo, deme las chispitas para curar la anemia, deme la atención, yo voy a inscribir mi niño, tengo el SIS, tengo que incorporarlo en todos los seguros y todos los derechos que tiene el niño. Cuando la madre reclame es que ha entendido lo que tiene que hacer con el niño y la niña que tiene. Entonces, ¿qué nos falta? Educar a las madres y a los padres de familia. Ahí hay un punto en el cual creo que tenemos que trabajar más. Efectivamente, en Piura tenemos un programa que se llama el CIDEPI, que es un sistema regional de atención a la primera infancia, que viene desde el gobierno anterior. Y es un programa muy bueno, que lo hemos adoptado inmediatamente y hemos impulsado y mejorado para poder tenerlo. Entonces, en este detalle
se nota como que hay una política regional que debería ser una política de Estado, que es lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué Mazán? ¿Por qué lugares de Apurímac? ¿Por qué lugares del Cusco? ¿Por qué Piura solamente y no una política de Estado? Esto debe ser política de Estado, la atención, y esto debe ser una continuidad. Entonces, en este punto de conciencia, hemos logrado que dentro de este programa muchos alcaldes se hayan incorporado y hayan puesto de sus propios presupuestos para poder, por ejemplo, tener personas o promotores que atiendan y que inculquen esta necesidad a las madres de familia, y esto va funcionando. Esta digamos, inclusión con los alcaldes creo que es algo, una práctica muy buena y que nos va a dar muy buenos resultados, porque poco a poco van tomando conciencia. Y esto no necesita SNIP, no necesita PIPS, no necesita, solamente necesita conciencia, voluntad y entender las cosas y asumirlas. Primer punto para descentralizar. El segundo punto para descentralizar son los presupuestos. Como dijo Javier, hay muchísimo dinero que están poniendo en programas y es muy bueno. Realmente uno llega en Piura, por ejemplo, hablando ya de la región, dentro del presupuesto, mi presupuesto de inversión es mínimo este año, pero la inversión que van a poner en programas sociales es de casi 400 millones de soles. Juntos, en Pensión 65, en Cunamás, en tantos programas de ayuda, pero ninguno de esos programas pasa por el gobierno regional. Todos son programas directos de Lima, vamos a decir, a atender a la población. Nosotros, como el gobierno local, ya expliqué, tengo mi programa, y los gobiernos locales están conmigo en el programa. Es decir, no conversamos, no articulamos. Aquí hay un punto en el cual es muy importante. Creo que este presupuesto, que es importante y me gustaría que se mantenga, si lo coordinamos, se va a potenciar, se va a tener una sinergia en la cual vamos a lograr muchísimos más objetivos que solamente cada uno por separado. Tal vez a esa madre de familia lo voy a visitar yo, la va a visitar el Estado, la va a visitar el municipio. Entonces, ¿por qué dispersamos recursos? Creo que en esa descentralización de recursos tiene que, además de mantenerse, como estamos diciendo, de política de Estado hasta el 2021 como un objetivo claro, creo que también deberíamos participar y coordinar, porque nosotros allá, como decimos, somos locales, jugamos de locales, sabemos dónde está el niñito o la niñita que está enferma, dónde está la señora, digamos, que espera a un niño y que hay que atenderla, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay que tener esa incorporación o esa inclusión con los actores locales. Y el tercer punto, por estos 5 minutos, es el seguimiento o el control. Es decir, estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero ¿cómo controlamos esto aquí? ¿Cómo me controlan a mí como gobierno regional? ¿Qué es el parámetro que me tienen a mí para controlar? Es cuánto he ejecutado de mi presupuesto. Es decir, cuánto de mi presupuesto que me dieron he invertido. ¿Es muy bueno eso? Sí, claro que sí. ¿Pero es el objetivo del gobierno invertir? No. El objetivo de un gobierno es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, lo que uno tiene que medir a un gobierno regional o a un gobierno local es cuánto, por ejemplo, disminuye la anemia, cuánto disminuye la nutrición, cuánto mejor aptitud matemática tienen los niños, cuánto mejor comprensión lectora tienen los niños, cuánto más cobertura de agua. Es decir, son ratios de salud y ratios de mejora de calidad de vida. Esto es importante y estamos perdiendo un poco la perspectiva, yo siento así, porque como me miden de esa manera para darme recursos, yo estoy tratando solamente la inversión y muchas veces lo otro no lo toman en cuenta. Entonces creo que eso es, hay que tener un gobierno que viene, una nueva forma de controlar y hacer seguimiento. Estoy seguro que con esto va a mejorar muchísimo la mirada de los gobiernos subnacionales en el tema de la infancia. Creo que esto es importante. Entonces, espero que no se me haya pasado nada importante, Gloria, de lo que quería. Le dijo, tienes para decir todo lo que puede decir. 5 minutos es muy poco tiempo, pero nada, yo creo que hay realmente conciencia en el Piura, en esta convención, conversatorio que hicimos, esta convención, habían experiencias de muchos lugares del Perú en un solo sitio, compartiendo los mismos objetivos. Y esto que no me gustaría que sean solamente 5, 8 regiones, 4 municipios, sino que el Perú entero tome la batuta y dirija y haga que el Perú avance en este tema. Acuérdense que la infancia es el futuro y no solamente de palabras, sino de compromiso y de voluntad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Gilbert, gobernador regional de Piura. Yo creo que él ha planteado muy concretamente y muy didácticamente por qué una descentralización
efectiva de programas y presupuestos para la infancia y sobre todo lo que podría ser este monitoreo y vigilancia social y estos nuevos indicadores que nosotros tendríamos que ponerlos en nuestro chip, ¿no? Creo que esto es muy importante. Yo le agradezco mucho, los comentarios del chat son enormes en este momento con relación a su intervención, al igual que a los otros panelistas, y dicen que esto debería establecerse. Bueno, ahí están viendo en la pantalla, hay una conexión de más o menos 2.500 personas en este momento que están siguiendo esta transmisión que va a repetirse íntegramente hoy a las 4 de la tarde. Entonces pasamos, frente a esta situación, uno de los temas que más preocupó al grupo impulsor era la duplicación de recursos, esfuerzos y de programas, y yo creo que el gobernador de Piura ya lo acaba de mencionar. Por un lado están los programas nacionales, los regionales, algunas iniciativas, cómo articular esto. Y frente a esto, pues el grupo impulsor plantea esta autoridad visible y responsable que coordine y articule las políticas públicas y programas para la primera infancia. Dejo con ustedes al doctor Carlos Eduardo Aramburu. Gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Como antropólogo voy a empezar al revés, voy a empezar por lo chiquito para después llegar a lo grandote, ¿no? La pregunta obvia es, ¿qué quieren los chicos? Que los quieran y jugar. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos para que los chicos puedan jugar y sean queridos? Yo creo que por ahí empieza una cosa muy sencilla. Y la otra cosa que quiero decir es, en los peruanos nos encanta cuchillarnos por todo lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Tanto Javier como el ingeniero Gilbeck han señalado que hay experiencias concretas de municipios que están dando resultados extraordinarios, pero no hay un mecanismo de conocimiento y difusión. O sea, no estamos aprendiendo lo que hacemos bien. Nos encanta, como decía, cuchillarnos y discutir lo que hacemos mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo fortalecemos familias para que permitan que los hijos jueguen, que es un mecanismo de aprendizaje? Quizás lo más importante, un estudio de un antropólogo físico que dice, la diferencia entre un mono y un niño empieza el primer año de vida. Antes del primer año de vida, el monito puede mucho más que un niño. ¿Qué adquiere el niño al primer año de vida que no adquiere mono? Lenguaje. Entonces, la adquisición del lenguaje ocurre en el hogar. Si a un niño no se le habla, no se le engríe, no se lo quiera, la capacidad de adquirir lenguaje es mucho menor. Entonces, el tema, y aquí la experiencia de Piura, que el ingeniero Gilbeck ha continuado en personas de gestión anterior, es muy importante, es cómo apoyamos a las familias para que puedan tener espacios para sus hijos. Un espacio para jugar, un espacio para conversar, tiempo para dedicarles, y una cosa ausente, que el papá se involucre. Porque en el Perú tradicional, el niño es de la mamá, hasta los 6 o 7 años. Y sin embargo es clave que el papá tenga también un rol fundamental, lo sé como padre, con mis 2 nietos hoy día, que jugar con ellos, que aprendan de ti, malcriarlos, por supuesto. Entonces yo creo que la pregunta es no cuánto ministerio, cuánta burocracia, cuántos presupuestos necesariamente necesitamos, sino cómo empezamos de arriba hacia abajo. Y lo segundo, son solo 3 ideas las que yo quiero presentarles, es que en ese contexto son fundamentalmente 2 instituciones o 2 niveles de la sociedad, los vecinos y el municipio, el gobierno local. El gobierno local, como la radio, está más cerca de la gente. Entonces es muy importante que estos gobiernos locales se comprometan con la primera infancia. Y hay experiencias muy interesantes en Piura, pero también en Mazán y en Loreto, que los municipios con poquísimos recursos han empezado a trabajar con las familias, no contra ellas, para poder mejorar el cuidado de los niños como un tema colectivo. Y evitar que el CUNAMA sea un depósito de niños. Hay 2 retos claves que se nos vienen desde el punto de vista de afinar la política social. Uno, el tema de las madres adolescentes, que no se ha tratado aquí. Hay más de unos 180.000 niños de niñas. Las mamás tienen menos de 19 años. Y en los sectores pobres, la incidencia de embarazo adolescente es 5 veces más alta que en los sectores altos. Sin embargo, ni juntos ningún programa social reconoce la importancia del apoyo a la madre adolescente. La madre que trabaja, es una buena noticia. La tasa de actividad, la PA femenina está como el 75%. La tasa de crecimiento de la actividad femenina es el doble de la masculina. Mis amigos dicen que es una buena noticia y es hora que nos mantengan, ¿verdad? Pero es una cosa que también hay que tener en cuenta. La oportunidad de la mujer, que se está educando de forma masiva. ¿Cómo hace una mujer que trabaja para mantener a ese niño pequeño? Y la idea no es más ministerios. Ecuador tiene programas muy bonitos de vecinas que son capacitadas, supervisadas y financiadas por el Estado para que cuiden a otros niños y se crean espacios colectivos. Gobierno local, apoyar a la familia. Entonces, ¿qué le queda hacer al gobierno central? 3 cosas que me parecen fundamentales. 1, ayudar y no fregar. ¿En qué me refiero? Una cosa muy fundamental, y es que hay que entender que el trabajo tiene que hacerse apoyando a los municipios y socializando esa experiencia de éxito, con sistemas de incentivos no solamente monetarios, como el caso del FED, sino también con incentivos de reconocimiento al esfuerzo. Sistemas de asistencia técnica compartida, gobierno a gobierno, municipio a municipio. No tenemos que reinventar el café con leche.
Hay un montón de cosas que ya se han tratado, pero no hay un mecanismo conector de que lo que se hace bien en la zona como Mazán o en el caso de Matanzas en Piura se replique en otras regiones en que no se está haciendo este trabajo. Y lo tercero, lo decía el ingeniero Gilbeck, monitoreo y supervisión, establecer estándares. Yo creo que para eso no requerimos crear un ministerio, ni un nuevo ministro, ni una burocracia, sino el próximo gobierno tiene la obligación de tener a una persona con autoridad suficiente y con participación de la academia para aprender experiencias y la sociedad civil para vigilancia y control, para que la prioridad de primera infancia sea para aquellos que por ahora no tienen ni voz ni votan, pero son sin duda no solo el futuro, el presente del Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que dada la lectura de esta quinta alerta ciudadana y la intervención de Carlos Eduardo Aramburu, yo antes de pasar, me parece que hay algunas personas que quieren intervenir, hacer unas intervenciones, les pediría no más de 3 minutos por intervención para que haya chance también que nuestro distinguido panel pueda hacer un comentario final. Yo, mientras tanto, quiero hacer, mientras llevamos el micrófono para la platea, yo quiero hacer lectura nos ha llegado una carta de la Fundación Bernard Van Leer, en la cual nos dice que la Fundación Bernard Van Leer de Holanda felicita esta nueva iniciativa del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia por la realización de la quinta alerta ciudadana por la primera infancia. Consideramos que este ejercicio democrático permite hacer visibles los temas relacionados a la niñez y la necesidad de compromisos claros y propuestas concretas por parte de los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República en el actual proceso electoral que se vive en el Perú. Hacemos votos porque las propuestas sobre la primera infancia trasciendan los temas de la coyuntura electoral y pasen a ser políticas de Estado que asume el próximo gobierno, fortaleciendo los esfuerzos que en materia de infancia ya viene asumiendo el país desde hace mucho tiempo. Afectuosos saludos, Michael Ferguson, director ejecutivo de la Fundación Bernard Van Leer. Muchísimas gracias, Michael, por esta carta, y también nos menciona que están haciendo seguimiento, que esta experiencia está siendo también compartida con otros países. Entonces, vamos a pasar entonces, luego de esta lectura, por las intervenciones. Entonces, queda abierto las intervenciones. ¿Quién se anima? Primero, ahí tenemos varias personas, entonces comenzamos con Meche. Les pido por favor 2 a 3 minutos como máximo, ahí están tomando nota, no abajo nuestros amigos. Adelante. Muchísimas gracias, Reinaldo, y bueno, como representante de Peruanos por el Cambio, me comprometo a que cuando lleguemos al gobierno esta iniciativa sea tomada plenamente. Estuvimos conversando hace algunos días sobre el tema, nosotros estamos comprometidos realmente porque creemos. Y por la propia experiencia, yo he sido ministra de Economía y Finanzas y sé perfectamente lo que decía Javier ahora. Si nosotros no ponemos adecuadamente las líneas presupuestales en el sitio adecuado, nos estamos equivocando. Entonces tenemos que generar los incentivos adecuados para que justamente los programas estén donde estén los entes rectores, abajo. Nosotros como ente rector, desde los espacios de los ministerios, pero la ejecución tiene que pasar por los gobiernos regionales y las municipalidades, porque es los que conocen la realidad de lo que está pasando en sus comunidades. Conocen a la madre de familia con el niño que está desnutrido. Desde Lima, no. El ministerio que queremos armar de apoyo a las regiones está hecho de esta manera, pensando en apoyar y en ampliar las capacidades que tienen locales. No absorber esas capacidades. Es un grave error desde los ministerios pensar que nosotros lo podemos hacer todo desde los ministerios. Claro, nos encantan las estrellitas, ¿no? A los funcionarios públicos nos encanta, es mi programa. No es nuestro programa, es el niño el que importa. Y es ahí donde vamos a estar. Es la mejor inversión. Un Ministerio de Economía y Finanzas que no está pensando en invertir adecuadamente en la infancia temprana está perdiendo el tiempo, porque no es un Ministerio de Finanzas que está pensando en el futuro. Entonces no está viendo las cosas, está viendo tesorería de corto plazo y no mirando el futuro y de dónde viene el crecimiento. El crecimiento viene de seres humanos felices, que aprendieron a jugar, que no fueron maltratados, sanos y con capacidades potenciadas, que no están desnutridos. Un elemento de gestión fundamental es si estamos comprometidos con la anemia, eliminarla en el primer año, porque es imposible. Este es un tema de gestión, nada más. Bueno, hay mucho más por decir, pero es un compromiso con nosotros, cuentan de todas maneras. Estamos aquí, tanto Guido y yo, vamos a estar probablemente en el Congreso y vamos a trabajar junto con ustedes para apoyar esta iniciativa.
Muchísimas gracias, registramos ese compromiso. Sí. Siguiente intervención, por favor. Bien, Sofía Hernández del Partido Nacionalista Peruano. El gobierno actual ha hecho bastante para mejorar la situación de la infancia. No lo suficiente porque hubiéramos querido tener más, pero sin embargo es un proceso. Pero en ese proceso hemos duplicado la atención de la primera infancia en 0 a 2 años, de 2% de atención a 5%. Y es un avance. Lo ideal está en que todos debemos participar. Hemos escuchado la violencia del niño que sufre, familiar, pero hay una violencia más grande, es la violencia estructural, que hace que la sociedad esté dividida en clases y sobre todo los que sufren más esta diferencia son los de extrema pobreza y pobreza crónica. Simplemente, todos nosotros, los actores educativos, y solamente los actores educativos que son la familia, estuviera atendido con programas, y nuestro gobierno lo ha hecho, con programas en base a la familia. Si estuviéramos comprometidos, además, las instituciones o programas educativos, que sí hacen un mayor esfuerzo, pero allí, ojo, yo he pertenecido a un instituto de formación de docentes, se necesitan más plazas, más cobertura para poder atender a más maestros, para formarlos. Otro aspecto, los medios de comunicación social son clave porque ellos son educadores. Estos medios de comunicación social a veces programan una cultura de la violencia y de la muerte. Programas de la vida. Todos tenemos derecho a la vida, a una educación y a una salud integral, pero esa salud integral psicológica, porque no solamente es la violencia física. Entonces, eso deberíamos nosotros también coadyuvar para que pueda toda la sociedad, con responsabilidad social, la comunidad civil organizada y el Estado. Gracias. Muy amable, gracias. Le recuerdo los tiempos y por favor visando cómo podemos hacer que esta compromiso, esta alerta ciudadana pueda ser viable en el ejercicio de ciudadanía y en el camino que nos queda de aquí para adelante. Adelante, por favor. Así, la doctora Elena Valdivieso. Muy buenos días. Yo quiero destacar, me alegro muchísimo que en esta reunión se haya destacado la importancia de los primeros años de la vida. El Perú ha sido pionero en toda Latinoamérica y quizá en el mundo en señalar que la educación debía ser desde el nacimiento. Y esto fue en los años 70, en la época de la reforma de la educación. Fue un logro extraordinario que lamentablemente con el tiempo se ha ido perdiendo. Nos hemos ido olvidando de los menores de esa edad y centralizando, especialmente desde la época de Fujimori, la atención a los niños de 5 años y luego 4 o 3. Por eso tenemos 80%, pero un 5% solamente de atención a los menores de 3 años, siendo esta la etapa más importante de la vida. Todas las investigaciones lo señalan y la neurociencia actual. De tal manera que me alegro mucho que se destaque este tema y que el gobierno próximo tenga un mayor interés y mayor conciencia en ese tema. Gracias. Gracias, doctora Elena. Entiendo entonces que el trabajo coordinado que vamos a hacer con la Red de Infancia será promover esta alerta ciudadana en el marco de la agenda política. Perfecto. Adelante, por favor. Se identifica. Buenos días con todos. Mi nombre es Severo Cubas, soy coordinador de la Comisión de Educación del Frente Amplio. Por supuesto, les traigo el saludo de Verónica Mendoza. Creo que es fundamental esta idea de asociar el tema de la infancia con el tema de la justicia. Creo que es fundamental entender que la política pública significa fundamentalmente un acto de justicia. No es justo, ¿no es cierto?, que los niños, el 5% solamente, esté recibiendo atención y tengamos 95% de niños que no atienden. Eso no es justo. La noción de justicia nos invita a levantar el derecho universal, en este caso, de la educación, de la salud. El compromiso nuestro, además, es buscar allí prioridades. Nos preocupa también la infancia rural
y la infancia de los pueblos indígenas, la infancia de los pueblos originarios. Parte de lo que proponemos es desarrollar un claro programa de trabajo específicamente para pueblos de frontera, para pueblos rurales y para los pueblos originarios. Eso es parte de nuestro aporte y nuestro compromiso que seguramente vamos a poder continuar adelante. Felicitarlos a ustedes porque tienen una larga trayectoria que creo que el Perú entero reconoce y agradece. Muchas gracias. Quedamos entonces también con el compromiso del Frente Amplio de incorporar esta alerta ciudadana en el proceso tanto de su trabajo legislativo como gubernamental. Gracias. Sí, la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría. Muy buenos días con todos ustedes. Realmente quiero decirles que como miembro del grupo impulsor, siento que este evento es realmente un éxito. Un éxito por el liderazgo, los líderes que están aquí presentes y porque me han tocado el corazón a mí, que vengo toda mi vida dedicada y entregada a la pediatría y a la primera infancia y sé lo que eso significa para nuestro país. Yo me siento estimulada por todas las intervenciones que han habido, porque se ha hablado de las familias como el núcleo fundamental para realizar los trabajos, perdónenme, educativos y de salud, y pido perdón a los maestros y a los médicos, que tal vez haya algunos aquí, pero son las familias las que son el núcleo fundamental donde se crece ese ser humano y a donde se le puede dar el máximo desarrollo a sus potencialidades. Se ha hablado de educación a la madre. He tenido realmente una satisfacción enorme al escuchar al gobernador de Piura, el señor Gil. Ojalá todos los gobernadores regionales tuvieran esa lucidez que tiene usted, gobernador, para poder trabajar por los seres humanos y por los niños que no votan, pero son fundamentales para nuestro país. Muchas gracias, las soluciones se han dado, hemos escuchado que no hay tanto que investigar, lo que hay es, hermanos, muchísimo que hacer y ojalá lo haga el próximo gobierno que ya nos espera. Gracias, muy amable. Sí, hasta tres intervenciones más, ¿sí? Entonces vamos, por favor, a la... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Andrea Lanata, me estoy postulando al Congreso por Alianza Popular. Antes que nada quería felicitar este tipo de eventos. Estoy totalmente convencida que todos los programas y que los derechos de los niños deben trascender el gobierno y deben ser política de Estado. Y creo que aquí lo único que falta es voluntad política, porque si la voluntad política no vamos a lograr que el presupuesto esté enfocado en lo que tiene que estar enfocado, que los programas trasciendan más de un gobierno si están funcionando y no que un político le quiera poner su nombre, como bien lo dijo Mercedes, para ganarse la estrellita. Yo creo que los niños no son el futuro, son el presente, son el actual, tenemos que trabajar por ellos ahora, porque ese 95% que no está recibiendo educación es un 95% de niños que no van a tener igualdad de oportunidad como los niños que sí lo pueden pagar. Entonces creo que acá tenemos bastantes líderes que lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es seguir llevando este mensaje, seguir comunicándolo para que esto pueda trascender, para que se enfoquen en estos temas y para que los políticos no se equivoquen. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay dos intervenciones más. Sí, el director de la OIE. Muy buenos días, José Antonio Hernández, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Este extraordinario evento de hoy me ha hecho recordar una anécdota que contaba Susan George en el libro Informe Lugano, que tenía ya unos 20 años. Esta extraordinaria académica y activista relataba una mesa de diálogo parecida a esta en algún evento internacional, en la que se explicaba y se detallaba cómo combatir la pobreza, propiciar el desarrollo, y cuando le tocó intervenir, dijo, parece como que repitiendo lo que ya sabemos, de pronto quienes tienen que tomar decisiones van a golpearse la frente diciendo, ahora entendí el problema y cómo solucionarlo. Y esa no es la realidad. Creo que las exposiciones de hoy ponen bien en claro que los análisis están,
que las soluciones están apuntadas y que lo que hace falta es verdadera voluntad política, y lo que nos toca a las organizaciones internacionales, organizaciones políticas, sociedad civil, a los gobiernos regionales, porque hay ejemplos como el que se ha puesto de manifiesto aquí, gobiernos locales, es tomar el toro por las astas y demostrar esa voluntad política a la que todos y todas estamos obligados, que no se mire por otro lado. Gracias. Muchísimas gracias. Hay 2 intervenciones más. Ya, Marisol, decídete, por favor. Sí, Marisol, la doctora. Aquí están preguntando por qué no estás en el Congreso. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos los expositores y a los presentes. Agradecer la invitación y lo ilustrativo que siempre resulta participar de esas alertas. Y solo recordar a los que hoy son candidatos y a través de ellos a sus respectivos partidos políticos que hay una agenda pendiente en el Congreso. Se logró aprobar el día 10 de diciembre la Ley de Buen Trato. Desde el punto de vista normativo, todavía trabajar en la conciencia de que los niños tienen el derecho de ser educados con amor, los niños y niñas, es algo en lo que hay que trabajar en el largo plazo. Hemos logrado que el proyecto del Código de Niños y Adolescentes no se apruebe, desde el nombre, la razón se explica por sí sola, debiera ser niños, niñas y adolescentes, no tiene perspectiva de género, no se identifica si es objeto o sujeto de derecho el niño, no tiene un programa claro de lucha contra el maltrato infantil, no hay una regulación del trabajo infantil que sea suficiente, en fin, una serie de omisiones. El tema de los cuidados parentales también está mal enfocado, y yo creo que es un tema que también tendríamos que atender como parte de la política integral que hay que enfrentar, los retos que hay que enfrentar. Pero yo creo que además de esos 2 temas que están a portas o que van a recibir ustedes como herencia, hay un tercer tema que ya dijo Javier y que es una gran frustración que tendré pues que llevarme, y ya caminaré desde donde voy a estar ahora, que es con ustedes, para que se logre, ¿no? Y es que la voluntad política está en el discurso de 28 de julio desde el punto de vista declarativo, pero la voluntad política real se ve en noviembre cuando se apruebe el presupuesto, cuando se presente el presupuesto. Y yo creo que ahí hemos fallado todos, porque permitimos que se debata un presupuesto que finalmente se aprueba partiendo de la premisa de que somos conscientes que 3 de cada 10 niños van a morir este año. Y eso es inaceptable. Así que sí me parece que el gran reto pendiente de Salvador, y ahí por supuesto yo ratifico mi compromiso de seguir apoyando desde Inversión por la Infancia, es que podamos tener un presupuesto que desde su concepción reconozca primero la necesidad de unir esfuerzos para que gobernadores regionales como Reinaldo, que son un ejemplo, puedan hacer el trabajo que tienen que hacer a nivel del alcalde, que es el que está más cerca del niño o niña destinatario de la verdadera política, de la política con P mayúscula. Y el otro tema que es importante es que el dinero tiene que estar y tiene que estar seguro y protegido bajo cualquier situación. Además, que tenemos que tener esta autoridad única que tanto reclamamos para poder hacer un seguimiento. Muchas gracias por permitirme dejar las preocupaciones. Será su camino y su tarea tomar la posta. Estoy segura que lo harán todos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Yo puedo hacer una infidencia. Marisol Pérez Tello, en la última reunión del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, planteó de que inmediatamente terminado su trabajo en el Parlamento, al día siguiente se incorpora como miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Entonces, quiero darle ya desde ya la bienvenida. Y también nos ha planteado una propuesta, y entonces hay varios candidatos al Congreso aquí, y es que ella planteó la necesidad, para no repetir los mismos problemas o errores que hemos tenido, ella ha sugerido, y se lo digo en voz alta a FICO y a todas las organizaciones que estamos aquí, ella sugirió, y estamos trabajando en esta idea, la necesidad de realizar una inmersión técnica para los congresistas electos sobre presupuesto, sobre la situación y sobre la agenda pendiente legislativa. Entonces yo creo que podemos unir esfuerzos para realmente hacer 25, 30 candidatos al Congreso para realmente generar esta potencia. ¿Tenemos alguna otra intervención? Felicitaciones, gracias Marisol por esta iniciativa. Sí, tenemos otra intervención. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Les saludo a Sofía Luque, soy la representante de la Red Jóvenes Provida de Perú. Y bueno, primero, es la primera vez que participo en algo así, en verdad me parece a uno, los ponentes, todo lo que han dicho nos han nutrido mucho, y esto le voy a llevar a los jóvenes de Lima y del resto del país. Y bueno, tenía entre una pregunta y una propuesta, ¿no?, que va dirigida, nosotros atendemos mucho a casas hogares de mujeres en crisis, adolescentes, que vienen con mucho tema de maltrato también, ¿no? Y engloba todo lo que ustedes han dicho, la doctora Ames,
el doctor Uriel que se fue y en sí todas las intervenciones y ponencias, y vemos que ellas desde que están embarazadas, ¿no?, con su bebé, obviamente porque no tienen la educación, no valoran este bebé mismo, esta vida, ¿no?, que ya está aquí, ¿no?, está con ellas. Entonces propongo un trabajo conjunto entre el tema del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque estas madres, adolescentes de 15, 16, 17 años que no tienen la educación adecuada, no valoran, ¿no?, a este bebé, y realmente del gobierno necesitamos un soporte y un acompañamiento a estas mamás en todo el trayecto de su embarazo, que normalmente están solas, ¿no? Y estas casas hogares los mantienen personas laicas, no es el gobierno que soporta estos programas. Entonces, con todas estas propuestas que hay y los candidatos que hay aquí de diferentes partidos, ¿no?, les proponemos esto, ¿no?, que apoyen y se fijen un poco también en estas mamás, que ellas son también las que traen pues tantos bebés que van a ser el futuro y el presente del país, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y yo voy antes de pasar el micro para algún comentario al grupo, si es que con respecto a las intervenciones, yo creo que hemos agotado. Quiero registrar que ISPET está presente, la Red Peruana Pro Vida de Perú también, Municipalidad de Pueblo Libre, la ONG Escuela Caminante, está también con nosotros Rosa Río Antunes de la United Way Perú, está Lourdes Antunes también, de Antunes, ¿sí?, de Cusihuarma, está de Family House, está de la Asociación Pegaso, de la Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, en fin, está mucha gente y mucha otra gente sintonizada. Yo creo que esta reunión que nos ha permitido intercambiar ideas, por lo menos merece un aplauso para nosotros, porque estamos haciendo algo y con el compromiso de tratar de divulgar este manifiesto. Entonces yo paso, si hay alguna intervención, ¿sí? Perdón, Javier, sí. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, un gusto escuchar a todos buenos amigos con los que hemos compartido diferentes momentos. Yo quería no solamente ratificar lo que ha dicho Severo, sino además quiero recoger algo que dijo Carlos Eduardo. En el Frente Amplio no solamente estamos comprometidos con la justicia, que es un principio que siempre vamos a defender, sino además con construir un Estado para la gente, y un Estado que no ponga trabas a los ciudadanos ni a las iniciativas que pueden venir de los gobiernos locales o iniciativas privadas. Y en ese sentido quiero ratificar el compromiso y decirles que los 5 puntos que ustedes nos han presentado los asumimos como parte de la agenda del Frente Amplio. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ¿haya habido algún comentario de ustedes, Gloria, Gastón o Reinaldo, con respecto a las intervenciones? Sí. Gloria, estamos con el micro entonces, y yo mientras tanto también recordando de que el compromiso sobre todo es que nos ayuden a divulgar esto y nos articulemos realmente para esta segunda vuelta en la cual debemos poner el tema dentro de la agenda de discusión, de un debate para poder trabajar el tema de infancia como una política de Estado. Adelante, doctora Helfer. Sí. Yo quiero hacer una expresión de lo que ha sido mi sensación el día de hoy, sobre 2 puntos, hay muchos, pero sobre 2 puntos que quiero resaltar. Uno primero es lo que decía Reinaldo, es el trabajo con las familias, es la comunidad, es el municipio, es la autoridad cercana, y es hacer sentido común, es hacer que las madres, después de que se aprobó, se tomó la decisión política, se aprobó en el Congreso, se incluyó en el presupuesto para los complementos nutricionales y las chispitas, después de que los funcionarios de salud las distribuyeron, después de que llegó y después de que está en el lugar donde se distribuye, la mamá toma la decisión de dárselo. Y esa decisión supone educación, supone entender lo que es parte del gobierno, que parte de la gestión para sacar adelante a los niños. Y eso podemos ponerlo en cualquier otro ejemplo de educación y de todo. Lo de la articulación intersectorial, lo del trabajo entre sectores y entre gobiernos ha estado presente a lo largo de la presentación. Pero yo quiero rescatar otra cosa más que me parece que es fundamental, que supone también transformación, reforma del Estado, manera diferente de gobernar. Y creo que pasa por algo que ustedes también dijeron.
y es que las autoridades en todos sus niveles, pero también los funcionarios, tengan responsabilidad cuando no se ha designado un presupuesto semejante y no se ha disminuido la desnutrición ni la anemia en determinados lugares. Ahí tiene que saberse por qué y quién es responsable, porque si no, no lo vamos a lograr. Aquí tiene que tenerse una gestión articulada, con autoridad, que coordine, que articule los diferentes sectores, los diferentes gobiernos. Todo eso está muy claro y lo venimos repitiendo hace mucho, ¿no es cierto? Pero tienen que haber elementos muy nuevos de establecer que cuando las metas no se cumplen, aquí tienen que haber responsables. Entonces, con esa reflexión nacida de las exposiciones de hoy, quiero nuevamente felicitar la presencia de todos ustedes. Gracias. Bueno, para terminar realmente con una conclusión, creo que aquí se ha manifestado que realmente todos estamos conscientes, que todos queremos apoyar y que de alguna manera pues los que estamos ahora con una responsabilidad política lo tenemos que ejecutar y los que van a venir también, tal vez con mucho más visión, porque realmente ahora con el gobierno nacional obviamente tiene que haber mucho más regiones y lo que dijo Carlos Eduardo Aramburu es copiar lo que es bueno, o sea, repetir, si hay ejemplos que están dando resultados, pues tomarlo para poder de alguna manera diseñar una política mayor o mejor para atención a la primera infancia. Y una reflexión es que yo sí estoy de acuerdo en que este gobierno ha invertido y ha hecho programas que realmente son importantes y que ha puesto presupuestos para poder desarrollar esos temas. Tal vez me hubiera gustado tener un poco más de coordinación, pero es un tema de ajustar. Pero sí hay inversión en la infancia. Y esto que yo decía del colegio, bonito, grande, en una infraestructura importante, cambio total, en Talaneo era esta experiencia que les contaba, que Talaneo, para llegar a Talaneo son 7 horas de camioneta doble tracción, y si vas en otra camioneta sabe Dios cuánto, y en este pueblito con un colegio tan bonito, pero esa primera infancia o ese niño que va a entrar al colegio, esa niño o niña que va a estar ahí, si no tiene realmente, si es un desnutrido o no tiene anemia, él no va a poder atender bien en las clases, él no va a poder desarrollar bien, aprender lo que es la escuela, con lo cual no va a poder aprender o va a poder utilizar la beca 18 para ser un profesional y luego no va a poder conseguir un buen empleo, o sea, no va a romper el ciclo de la pobreza. Y eso es triste. Si queremos romper el ciclo de la pobreza, tenemos que tener una infancia con todas sus facultades para poder realmente, con la inclusión que tiene el gobierno, poder ser un profesional y poder sacar adelante una familia y no empezar ya con desventaja. Entonces, ese es un tema importante, es vital, porque si queremos ser menos pobres, si queremos tener un país que progrese, ahí hay que actuar. Y eso es una franja que no lo estamos tocando, que el gobierno no le está atendiendo. Hace mucho esfuerzo arriba, pero esa franja hay que tener conciencia, y a los que van a ser elegidos, que ojalá sean todos los que están acá porque ya tienen conciencia, realmente puedan actuar en el Congreso que viene. Muchas gracias. Gracias. Padre Gastón. Sí, yo me quedo pensativo de todo lo que he oído acá. Y quizás soy veterano ya en estas lides, ¿no? Por lo menos en sus últimos 4 gobiernos, yo he estado hablando de este asunto de infancia y pobreza, que son primos hermanos. Y a veces me quedo con la sensación de que a grandes problemas se dan soluciones chicas, ¿verdad? Y hay una falta de conciencia terrible. La infancia son los niños, pero los niños no son importantes. Y entonces se dicen, cuando crezcan les daremos, como si los niños van a existir cuando crezcan. Y se han olvidado de que los niños existen ahora. Y tienen necesidades físicas, emotivas, de todo. Yo soy sacerdote. Yo tengo en mi vida como una cosa muy importante
el Evangelio de Jesús. Y Jesús tiene a los niños como una opción primera. Niños y pobres son lo más importante del Evangelio. Pero, ¿quién sabe? Una de las fallas de la Iglesia es no haber predicado bien esto. A nosotros se nos hizo importante la pobreza cuando apareció Sendero, ¿verdad? Los que hablaban antes de Sendero de la pobreza eran unos exquisitos, ¿verdad? Con Sendero nos asustamos, lo que producía la pobreza. Pasó Sendero y mucha gente se olvidó de esto. Estamos ante un peligro de subversión terrible, ¿no? Eso que llaman Movadef es una verdad que hay que tomarla en serio. Pero estamos con el problema de los niños y no tenemos conciencia. Hay una cosa ahí que a uno le duele. Hace unos años con Guido Lombardi hicimos una cosa muy interesante con los niños trabajadores, ¿verdad? Nos parecía espantoso que los niños trabajaran, pero lo bueno fue reunirnos con ellos y nos cambiaron la mentalidad. Es decir, no conocemos el tema de la niñez, no lo conocemos. Yo quiero mucho Puno y me duele en el alma que el 81% de los niños de Puno estén anémicos, ¿verdad? Y eso a alguien hay que castigar. No es posible que un Estado tenga eso. No es posible que tengamos una Huancavelica como la tenemos todavía, sumida en pobreza. Nosotros detenemos a alguien que nos roba la billetera, lo metemos preso. Pero a quien dejó las chispitas de octubre del 2013 a junio del 2014 cerradas en un depósito del Ministerio de Salud, no le ha pasado nada. Y él es responsable de que aumentara la anemia. Entonces, yo creo que tenemos que tomar soluciones grandes, ¿no? Y tenemos que hacer cosas significativas. Yo creo en la misericordia y en el perdón, pero creo antes en el arrepentimiento. Y el que ha hecho una falta grave como dejar a los niños desnutridos, anémicos, ese tiene que tener algún castigo. Entonces yo creo que el asunto es mucho más grave de lo que aparentemente lo vemos en la realidad, ¿no? Yo me alegro de los votos de tomar las cosas que decimos acá, tomarlas en serio en los partidos políticos, es bonito, ¿verdad? Y es bueno que se hace, pero esto es poco todavía, ¿no? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad. El niño, por ser niño, depende de los mayores. Y esa dependencia de uno, de los mayores, es una responsabilidad nuestra. Yo estoy dispuesto a seguir fundiendo la vida entera sobre esto, ¿no? Pero hay pocos locos, pues, ¿no? Pero el asunto es grave, es muy, muy grave. Yo he tenido la dicha de ser cura en Ayaviri, en Puno, de verdad, y ver cómo los niños no son tratados como personas. Los niños pertenecen a las cosas que tiene la familia. Pero nunca se les habla bien.
¿no? No se les habla. Se les dice lo que tienen que hacer, pero ellos no tienen derecho a hablar. Y sin embargo son tan bonitos, ¿verdad? Tan reales. Ahí habría que hacer todo un trabajo también psicológico, ¿verdad? Los psicólogos tienen que dedicarse más también a las cuestiones sociales, ¿no? ¿Cómo una persona crece con un niño? Cuando yo fui recién ordenado sacerdote, venía de hablar de teologías y de filosofías y me mandaron a hacer clase a segundo de primaria. Yo casi me muero, un poco como que me sentí ofendido, ¿verdad? Pero qué bien me hicieron, qué bien me hicieron. Tuve que cambiar por entero mi lenguaje y ver qué eran las cosas importantes que había que enseñar. ¿No? Porque habían personitas que me preguntaban y me decían cosas. Y a esos tenía que hacerlos felices ahí, ahora. Yo agradezco a Dios ese don. ¿No? Segundo de primaria. Chiquitos de 8 o 9 años para adelante. ¿No? Es una maravilla. Sobre todo para los curas que no tenemos hijos, ¿no es verdad? Es una maravilla. Pero para cualquier persona normal, eso le da una sensibilidad determinada. Ahora, se nos ha ido rebajando la cosa. Cuando yo era joven, hace muchos años, ¿no? Lo importante era la universidad. Después bajaron que la universidad no podía trabajar porque la secundaria era mala. Después le echamos la culpa a la primaria. Después a la inicial. Después a los 3 años. Y ahora estamos en los 2. ¿No? Los 2 primeros años son claves en la formación de un niño. Pero eso no, el Estado no está armado para eso. ¿No? Yo una vez le dije a un presidente que nos habíamos equivocado porque nosotros elegíamos programas políticos, programas educativos, programas de cosas, ¿verdad? Y votábamos por un determinado presidente y ahí estábamos cerrados, porque debíamos votar por el ministro de Economía, porque él es el que dirige todo. ¿Verdad? Bueno, yo no sé si es cierto o no es cierto eso, pero no importa, lo económico es decisivo. Y yo creo que lo económico tiene que ser articulado con lo humano. Yo creo que nuestro gran déficit de niños y de viejos también, ¿verdad?, es la falta de humanidad en nuestros planteamientos políticos, sociales, económicos, ¿no? Entonces, yo diría que ojalá el fruto de esta alerta ciudadana sea proponernos cambiar de mentalidad, que tenemos que tener soluciones grandes porque este es un problema grande. No podemos dar mejoral para el cáncer. Tenemos que dar cosas fuertes, ¿no? Y vamos mejorando. Yo lo he dicho y me parece que es una verdad. En este gobierno se ha hecho muchísimas cosas por los niños, muchísimas. Pero cuantos más hacemos, más nos damos cuenta que nos falta. Deberíamos haber hecho muchísimas más. Yo me alegro del MIDIS, que creo que ha hecho mucho, pero me molesta el Ministerio de Salud, porque no ha hecho lo que debería haber hecho. ¿Verdad?
Yo no tengo miedo en decir las cosas como son, ¿no? Pero hay que decirlas, pues, y hay que enfrentarlas, ¿verdad? Creo que posibilidades de hacer cosas tenemos, sabemos qué hacer, sabemos qué hacer. El problema es querer hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Gastón Garatea, como siempre, inspirando y liderando nuestro pensamiento para este cambio. Y yo reitero el pedido de esta alerta ciudadana, que es que el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia considera que el actual contexto electoral es clave para que todos los actores políticos, entre ellos las autoridades del nuevo gobierno electo, asuman un compromiso claro y concreto para cumplir con estas propuestas para llegar al 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, con las metas cumplidas a favor de la primera infancia. Quiero, con el permiso de ustedes, ahora sí, invitar, porque estamos hablando de cosas concretas y propuestas concretas. Y yo quiero invitar a la doctora Caroline Guibú, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, quien nos ha hecho una invitación al Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, ver la posibilidad de apoyar con las buenas prácticas de la lucha contra anemia y desnutrición. Adelante, Carolina, y recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, Salvador, y muchas gracias al Grupo Impulsor de que Ciudadanos al Día es parte. En estos 2 breves minutos quiero comentarles que Ciudadanos al Día promueve el Premio a las Buenas Prácticas desde el año 2005, promueve temas de mejora en la gestión pública, particularmente en temas de nutrición materno-infantil, pero justamente por ser parte del Grupo Impulsor ha creído conveniente impulsar un premio a la gestión municipal que combate a la anemia y a la desnutrición en la primera infancia. Como ya dijo Carlos Eduardo, y como varios colegas aquí que han sido parte del equipo técnico del jurado del premio, es necesario reconocer aquella gestión pública que está haciendo bien las cosas, que lo bueno continúe, como nos ha enseñado el gobernador de Piura, y para que ello sea posible tenemos que mostrar estas buenas lecciones. El Premio a las Buenas Prácticas es una plataforma de Ciudadanos al Día para enseñar estas buenas prácticas y aprender esas lecciones. Estamos lanzando el premio conjuntamente con el grupo en esta oportunidad. El premio, y para concursar el premio, las municipalidades solo tienen que seguir esto, ¿no? La guía práctica que ya ha hecho el Grupo Impulsor de lo que puede hacer un alcalde y un regidor para combatir la anemia y la desnutrición, ¿no? Que incluye roles no solamente de coordinación, sino también de inversión, también de liderazgo, ¿no? Y que creemos que son importantes desde Ciudadanos al Día y desde el Grupo Impulsor, obviamente, para generar mejoras en estos aspectos, ¿no? Entonces, el premio ya está lanzado, el cierre de inscripciones es el 19 de abril. Confiamos en que podamos ver buenas prácticas desde los municipios y cualquier información que deseen obtener está en la página web del premio, premiobpg.pe o en la página web de Ciudadanos al Día, www.ciudadanosaldía.org. Muchas gracias. Ese es un ejemplo muy concreto de un trabajo conjunto que hemos venido desarrollando en el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, con una coalición que incorporó, por supuesto, el apoyo de la Fundación Banlir, GIZ, estuvo el MIDIS, MINSA, UNICEF, la Sociedad de Pediatría y el MIDIS. Entonces, esta alianza, estamos llevándola en este momento adelante y seremos parte, pues, de este grupo. Con el permiso de todos ustedes, agradeciendo más o menos a las más de 2.500 personas que han continuado siguiendo el chat, muchas preguntas en el chat. Yo les quiero agradecer su atención y reiterar el pedido, hagamos todos posible, sobre todo los representantes de los partidos políticos, de incorporar esto en la agenda, y a las organizaciones sociales aquí presentes, conseguir el apoyo de ustedes para realmente, conjuntamente, organizar esta segunda vuelta electoral donde tomemos estos 5 puntos, sobre todo en el tema de focalización de primera infancia. Con ese compromiso, con el aplauso de ustedes para este selecto panel, les agradecemos mucho y reiteramos nuestro trabajo
y nuestro agradecimiento de apoyo a la Fundación Banlieue. Muchísimas gracias. Buenas tardes.